Listo, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todos los televidentes del Canal 4 que en estos momentos se están conectando a través de nuestra señal digital vía Facebook Live. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del licenciado Luis Martínez Alián, historiador de nuestra querida patria colombiana, reconocido a nivel nacional como historiador, también es escritor. Una persona que sin duda le está aportando a la cultura y al desarrollo cultural de nuestro departamento y de nuestra Colombia. Hoy lo tenemos aquí para Canal 4 en exclusiva para que nos cuente sobre ese aporte que le hizo al canal Telecaribe, un aporte importantísimo que le hizo al canal Telecaribe, al canal regional Telecaribe, nuestro canal regional, sobre todo lo que tiene que ver con la cultura zenú y otros apartes. Licenciado, muy pero muy buenas tardes al Canal 4. Cuéntenos usted cuáles han sido ese aporte que usted le está haciendo al canal Telecaribe en la próxima producción a estrenar este domingo. Sí, señor, buenas tardes a todos los televidentes de este prestigioso canal que es muy escuchado, muy visto aquí en Ciénega de Oro. Sucede que Telecaribe hace una producción de investigación, de un documental sobre investigativa por sugerencia de algunos historiadores del Caribe colombiano, ya que la independencia no se da en el mismo momento en que se da en todo el país, sino que acá se da en otra fecha. Yo estuve en Bogotá en el segundo Foro Nacional del Bicentenario de la Independencia en Colombia y se discutió sobre ese tema, que aquí no jugó un papel importante esta fecha del 20 de julio, ni el 7 de agosto, ni nada de eso, sino que se da en otra fecha y se da con otros actores y en unas batallas diferentes y otro momento histórico totalmente diferente. Entonces, ¿qué sucede? Que eso fue publicado y participé donde había 1000 personas, 1000 investigadores de Colombia, y la máximo puntaje que daban para el ganador era 80 puntos, y quien les está hablando se obtuvo los 80 puntos ante el ministerio en el segundo Foro Nacional Educativo sobre la Independencia. Con base en eso me publicaron y Telecaribe se indagó. Precisamente no fue en Colombia que se indagó, sino en España, y mandaron un equipo para que le hablara sobre este tema tan importante que yo digo de que la independencia jugó un papel diferente en el Caribe colombiano. Muestra de eso es que en La Guajira fue en el año de 1820, no tiene nada que ver con esto. En Barranquilla fue en el año 1821, en Cartagena fue en el año 1811, pero luego retomaron el poder y pasó a 1821. Y aquí en Ciénega de Oro fue en el año 1821, pero se extendió hasta 1826, y que Simón Bolívar nunca estuvo por aquí. Ese fue mi objetivo, y que Simón Bolívar es desconocido en el zenú. Simón Bolívar fue desconocido en el San Jorge, desconocido en toda esta tierra, el departamento de Córdoba, Sucre y una gran parte del departamento de Bolívar. Entonces, ¿qué sucede? Que Simón Bolívar aquí mandó gente a que le acompañaran a esta emancipación de ese momento histórico. Otra cosa que quiero aclarar es que Simón Bolívar no era un pobre. Simón Bolívar era rico y fue educado en las grandes instituciones educativas en España. Tanto que Simón Bolívar puso a su disposición de la independencia todas sus riquezas, y cuando fue a pedir apoyo a Haití, el presidente de ese entonces, Piatón, le dijo: si me dejas los esclavos en libertad, tienes todo el apoyo mío. Si no le das libertad a tus esclavos, no tienen ningún apoyo. Porque es que Simón Bolívar en la independencia mandaba a los esclavos adelante, que los mataran y amarrados para que no se les fueran. Entonces vino este señor de Haití y los libertó
bajo condiciones económicas. Y así sucedió. Así también pasó con el padre de Ciénega de Oro, José María Verástegui. Tenía los esclavos y cuando habla con Simón Bolívar en Cartagena, él no habló solo, él habló con el cura de Chimá también, que fue un gran líder, un gran mártir de la independencia, el cura de Chimá, de nombre Juan Fernández de Sotomayor y Picón. Eran grandes amigos del padre José María Verástegui y del general Simón Bolívar. Entonces colocaron sus riquezas a disposición de la independencia de los patriotas, y los esclavos dejaron de ser esclavos, se convirtieron en libertos, y esto sirvió para independizar al Sinú. Pero ¿qué sucede? Que el Sinú se independiza muy tardíamente. El Sinú le llega a los españoles y se lo toman de nuevo para mandar, y a esa época que en Colombia los historiadores le llamaron patria boba, aquí le llamo yo la patria del terror. Fue una época de terror, precisamente porque desde Cartagena se gestó un terrorismo que mandaban a los curas, los españoles, a que hicieran una misa, porque antes cuando sonaban las campanas en la época colonial, todo el mundo tenía que correr a la iglesia, no se podía quedar nadie en la casa. Y después de la misa, el cura tenía que gritar ¡viva el rey! Y el cura que no gritara que viviera el rey era fusilado inmediatamente o degollado inmediatamente. ¿Y qué sucedió? Que aquí en Ciénega de Oro, cuando llega Pablo Morillo en el año de 1815 por la trocha de Pijiguayal, que iba esa trocha precisamente a Corozal, y ahí fue donde se le quedó el trompetista que aportó a la música en Ciénega de Oro más tardíamente. Entonces ese aporte de la música sería como otro tema diferente, porque la independencia aquí sigue de la siguiente manera. Sucede que en Chimá era la parte donde guardaban los impuestos que se recaudaban en esta zona del Sinú, sobre todo de aguardiente y tabaco. En ese momento había buena plata, pero era de la colonia. Llegan los mejores líderes del Caribe colombiano, como José Prudencio Padilla de Riohacha, Germán Pantaleón Ribón y Segura de Monpós, Juan de Dios Amador de Corozal, y una señora muy rica que colocó sus bienes a favor de la independencia, como fue María de la Concepción de Mier, una señora multimillonaria de Monpós, y colocó sus bienes a favor de la independencia, y vino con los líderes y un grupo como de 200 personas a buscar el botín que había de la colonia en Chimá. Pero eso llegó a oídos del general Pablo Morillo, y Pablo Morillo se metió a pie por Corozal para llegar acá, y por el agua mandó a Julián Braille. Este señor llega a Chimá, los líderes patriotas se dan cuenta que llegó el enemigo y huyen por el río Sinú, entre otras cosas. El río Sinú pasaba por Ciénega de Oro hace 200 años, y huyen por aquí, pero fueron apresados por Bayer de arriba de Montería, y allá arriba de Montería fueron fusilados más de 100 y pico personas que venían con estos líderes, entre ellos los bogas, que en este momento serían como los guardaespaldas. Aquí en Ciénega de Oro llega el señor Pablo Morillo, el gran pacificador entre comillas, y le escribe al rey de España que Ciénega de Oro dijo viva el rey,
y que le mandaba un oficio al rey de España diciéndole que había apresado a los líderes del Caribe de la Nueva Granada, y los menciona, los que acabo de decir. Pero José Prudencio Padilla logró escabullirse de de los españoles, y Pablo Murillo el día 27 de septiembre de 1815 desde Ciénega de Oro escribe un oficio donde dice que aquí vive el rey y que serán fusilados los líderes apresados arriba de Montería. Y el 24 de febrero de 1816, estos grandes líderes del Caribe colombiano, a excepción de José Prudencio Padilla, fueron fusilados en plaza pública en Cartagena de India, frente donde está la torre del reloj. Ahí murieron. Y dentro de estos patriotas murieron de Ciénega de Oro. También fue fusilado los hermanos Pretel Sanarrubia, precisamente de Ciénega de Oro. También fue fusilado el general Coronado Pantoja. Vea, de estos apellidos lo hay aquí en Los Mimbres, y ya existía acá en Ciénega de Oro esos apellidos, y eran nativos de esta zona. Y lo mismo que Manuel Castillo y Rada. Hoy tenemos en Ciénega de Oro vivo, afortunadamente, al profesor Mateo del Castillo, bisnieto de ese mártir de la independencia. Entonces, ¿cuándo fue esto? Esto fue la época del terror. Cuando se toman nuevamente los patriotas al Sinú, cuando vino un apoyo desde Venezuela. Campomares era enemigo de los patriotas y venía por los españoles, pero después tomó otra decisión y venció a los españoles en el Golfo de Morrosquillo antes de entrar al Sinú. Ciénega de Oro era en ese momento la cava que abastecía a los patriotas y a la época de la colonia en Cartagena. O sea, Ciénega de Oro era importantísimo para la época, y por tal razón Ciénega de Oro no podía quedar por fuera del movimiento de independencia en Colombia, y ese fue mi objetivo, trabajar que Ciénega de Oro no lo dejaran por fuera, ni tampoco las regiones, porque es que Colombia es un país de regiones, como dicen los guajiros. Nosotros somos de regiones. Por aquí empezó la independencia, según ellos, y parece que Telecaribe nos escuchó y está haciendo un trabajo que lo pueden ver todos los domingos. Ya pasaron la independencia de Cartagena, ya Profe, pasaron la independencia. Y que estaban en mora. Estaban en mora de recordarles o de resaltar nuestra historia cordobesa, en especial del municipio de Ciénega de Oro. Claro, es que Ciénega de Oro ha jugado un papel importantísimo en la historia de Colombia. Precisamente en este momento, hace 2 años, 2019 fue el bicentenario de Colombia, y es una total mentira. El bicentenario se dio en Boyacá, se dio en Santa Fe, Bogotá, pero en el Sinú no. En el Sinú fue en el año de 1821, y en Ciénega de Oro pasaron 5 años más, porque solamente en el año de 1821 la Inquisición, la Santa Inquisición, que eso pertenece a la iglesia, pero fue un tribunal que yo diría descabellado, loco, asesino, no tengo palabra como decir el papel que jugó la Santa Inquisición en la colonia. Aquí, gente de Ciénega de Oro, y puedo decirlo con nombre propio, vivieron la Inquisición en carne propia. Todo aquel que cantara, que no fuera música, que le agradara a los españoles, era llevado a la Santa Inquisición. Y qué muerte tan terrible le daba a la Santa Inquisición.
Aquí los Pinedos vivieron eso, por indisciplinados, por cosas, y fueron castigados por la Santa Inquisición, pero algunos fueron asesinados de la forma más cruel porque cantaban, óigase bien, y colocaron para Ciénega de Oro un impuesto único en Colombia llamado el casabe. Algo curioso, fíjese. Entonces, este movimiento de independencia es diferente al que se da en Colombia, se da en otro momento histórico. Así pasó, y lo decía al principio, en el año de 1810 se da en Monpó, el 10 de agosto. El 11 de noviembre de 1811 se da en Cartagena. En Barranquilla se dan en el año 1821. En Riohacha, 1820. En el Sinú, 1821. O sea, ahora es cuando estamos en el Bicentenario de Colombia, en la parte que corresponde al Sinú. ¿Y qué hemos hecho? Nada. No hemos hecho nada porque desconocemos nuestra historia. Por eso se llama este documental en Telecaribe El Gran Sinú, historia no contada. Bueno, profe, este documental se piensa transmitir ¿qué día? Todos los domingos, estos 3 domingos. O sea, son 3 programas dedicados para todo lo que tiene que ver con el Sinú. Con el Sinú, porque perfecto. Ya han habido 3 programas dedicados a Riohacha. Se llamó Riohacha, provincia donde todo se inició. Ok, una pregunta, profe. ¿Telecaribe acompañó en ese rodaje en el municipio de Ciénega de Oro? Claro, estuvo muchísimas veces aquí, varias veces, incluso lo hice que caminara por las calles. ¿Hicieron muchas tomas del municipio? Muchas, que yo los molesté, que era un círculo que traían tantas cosas y en el momento de grabar fueron cortadas porque de pronto apareció un vendedor gritando lo que vendía y tenía que gritar. Claro, o sea, hicieron algunos cortes. Sí. Bueno, profe, otra pregunta es, ¿qué sitios emblemáticos se utilizaron para esta producción del municipio de Ciénega de Oro? Donde de pronto usted lo entrevistaron como tal. ¿Qué vamos a ver en este documental? Aquí se cometió un grave error, no fue mío, fue de ellos. Sí, señor. Ellos quedaron de volver nuevamente para yo mostrar qué sitio. Ok. ¿Dónde se estacionó Pablo Murillo? Acá. ¿Y dónde estaban los patriotas? ¿Y por dónde entraron y por dónde salían? Y ahora les explico a todos los de Ciénega de Oro. Donde está hoy el Parque de los Plátanos. Sí, señor. Eso es barrio Granada. Exacto. Barrio Granada. En el parque, en el parquecito de los Plátanos, hacia la capilla, hablando del caño, hacia la capilla de Fátima. De Fátima, ahí era el puerto. Okay. Ahí era el puerto hace 200 años. Por ahí entró nuestra historia con los aborígenes y después con los hispanos y con los afros, y después entraron los sirios, los libaneses, los pakistaníes, bueno, todo el mundo entró por ahí, que entre otras cosas quiero presentarle un proyecto al gobierno local para que haga allí un monumento con una placa que dice: por aquí entró toda la cultura Ciénega de Oro. Perfecto, claro, bueno, que sí. Muy buena anotación, profe. Entonces, mira, ese es un lugar emblemático, pero hay otro lugar emblemático: la iglesia. Todas las iglesias en el Caribe colombiano, por donde entraron los españoles, está mirando por donde entraron. Entonces mira y dice: ¿hacia dónde mira? Sí, hacia el caño. Hacia el caño. Pero la iglesia no estaba ahí. La iglesia estaba en la esquina. Y ahí donde está la iglesia hoy era el cementerio. Y algunos docentes me preguntaron: para esa época, ¿qué barrio existía? Vean, ni siquiera existía la vuelta abajo y la vuelta arriba. Unas cuantas casas hacia la bomba de arriba y unas cuantas casas hacia donde está el cementerio hoy, que luego se constituyó en la vuelta arriba y la vuelta abajo. Fueron los 2 primeros barrios que hubo en Ciénega de Oro y no se llamaban vuelta arriba y vuelta abajo. Aquí no había otro barrio. No había más nada, pero tomaron otros nombres. Claro. El barrio San José no se llamaba San José, el
barrio Las Paletas. Fíjense, no sé por qué le tomaron ese nombre. Y el barrio Santa Teresa, que sería el otro, no era Santa Teresa, sino el barrio Panaguá. Perfecto. Entonces, las cosas han cambiado en 200 años. Hoy, que cumplimos 200 años de independencia, la pregunta es, ¿eso le ha servido al SINU? ¿Eso le ha servido al departamento de Córdoba? ¿Por qué la historia aquí se da en otro momento? ¿Y por qué la historia no se da junto con la de los otros departamentos? Por lo siguiente. Profe, una pregunta, saliéndome un poco del tema. Sí. ¿De dónde nace esa historia que es de ficción? Algunas personas dicen que es de ficción, sobre el famoso Caimán de Oro. Ah, no, es que eso viene más atrás. Precisamente cuando los primeros españoles llegaron a Ciénega de Oro en el año de 1510, aquí vino el primer intelectual, que ni siquiera era intelectual, sino bachiller, pero de pronto ni terminó bachillerato, llamado Martín Fernández de Inciso. Sí, señor. Martín Fernández de Inciso se da cuenta que hay miles de caimanes a orillas del río Sinú, con la boca abierta, que por donde se tirara se los comía. Pero también se dio cuenta que los indígenas tenían caimán de oro hecho en figuras zoomorfas, pero cantidades, miles, y por donde ellos caminaban veían eso. Entonces, de ahí salió la leyenda de que en los cenúes había un caimán de oro, porque ellos vieron cuando los indígenas enterraban el oro, pero era para que no se lo robaran. Claro. Los españoles. Entonces dice, no, es que el caimán de oro está enterrado. Y dice la leyenda que si lo desentierran el pueblo se hunde. Se hunde, obviamente. Esa es la leyenda. Esa es la leyenda. Y que la cola está por el cementerio, que una pata llega a no sé qué parte, que otra está por la iglesia. Son mitos y son, mira, eso hace parte fue, de nuestro. Pero fue una historia. estrategia. Ajá. Una estrategia militar, imagínate, de los indígenas, que si los españoles los sacaban, ellos se ahogaban ahí. Pero era mentira. Claro. ¿Entiendes? Es como también le mostraron un hueso grande y le digo, si vienen contra nosotros, los comemos. Mire, aquí tengo un hueso. Ya me comí un español, me puedo comer todo el que venga. ¿Por qué? Porque fueron estrategias militares. Pero los indígenas cenúes que habitaron a Ciénega de Oro, que habitaron a Córdoba, que habitaron a Sucre, no eran antropófagos. Ellos no comían carne humana, simplemente lo utilizaron como estrategia militar. Claro, sí, señor. Y eran unas personas que estaban muy bien estructuradas. Mira, tú que eres periodista, desde el cielo todavía se ve en helicóptero, en avión, que Ciénega de Oro está sobre el sistema hidráulico Cenú. Claro que sí. Y nosotros aquí no lo vemos. ¿Por qué? Porque en ese consistía ese sistema, solamente visible desde el aire. Una cosa rara. Sí, señor. Parece la cultura nazca. Ok. Pero sí se pueden, ya uno con la experiencia de excavaciones arqueológicas y todo eso, sí lo podemos observar. Punta de Llanes está sobre los camellones arqueológicos. Sí, señor. Y por eso tiene hoy un museo encontrado precisamente en la tierra de Punta de Llanes, porque fueron enterrados sobre los camellones del sistema hidráulico. Nada menos y nada más fueron 150.000 hectáreas de tierra en esta zona. ¿Lograron en este documental plasmar este museo que está en Punta Llanes? No. No se logró. Y era interesante. Porque el objetivo era otro. Era otro. ¿Cuál era el objetivo? Conseguir una persona que le hablara sobre la independencia en el Sinú. Mas, sin embargo, me preguntan, ¿quién puede hablar como usted en cada uno de estos pueblos? Montería, Cereté, San Pelayo, todos estos pueblos, y le voy mencionando personas, y a ellos sí le preguntaron sobre la cultura cenú. Claro que sí, sí. Ya le entiendo. Y ellos vinieron hacia mí fue con el objetivo de... Con ese objetivo central. Sí. Pero muy importante, porque es que la independencia en Ciénega de Oro jugó un papel importante. Mira, todavía aparece en el cementerio de aquí
hasta hace poco leía los familiares de los mártires, apellido Sanarrubia. Yo creo que ya no existe aquí en Ciénaga de Oro el apellido Sanarrubia. Y sería un honor que existiera siquiera un Sanarrubia. Claro, sí señor. Pero sí existe el apellido Pretel. Pretel. Sí existe el apellido del Castillo y Rada. Fíjate. Entonces me preguntan los mercados, los posadas, los ferias, ¿qué papel jugaron ellos? Ellos hicieron parte del pueblo. Ellos no fueron líderes. Aquí se mencionan son los líderes, los que se pusieron al frente de la guerra, como los que acabo de mencionar. José Pretel Sanarrubia, Liberato Pretel Sanarrubia. Esos fueron y Manuel del Castillo y Rada llegó a ser gobernador, pero antes le decían presidente en Cartagena. Cuando llega Pablo Morillo que lo bloquea, por 105 días a Cartagena y lo deja morir de hambre, Ciénaga de Oro le metía los alimentos a Cartagena por debajo cuerda. Fueron los niños y las mujeres que jugaron un papel importante porque se metían en los árboles, en las raíces de los mangles, y esperaban la noche para ellos llevarle la comida a los patriotas y a los criollos. Viajado desde aquí, desde el Sinú, especialmente Ciénaga de Oro. Obviamente, Lorica jugó un papel muy importante allí, porque Lorica era la entrada a toda esta tierra y todavía sigue siendo por el agua y el Golfo de Morroquillo. El Golfo de Morroquillo fue tomado primero por los españoles y luego fue tomado por los patriotas, y en cada toma de eso había un cienegadorense. Bueno, estamos con el licenciado Luis Martínez Alián, historiador de Colombia. Licenciado, hoy pues está realizando esta tertulia con nosotros sobre una producción que se va a transmitir por 3 domingos consecutivos a través del canal regional Telecaribe, contando toda la historia de Zenú, donde el profe es protagonista para narrar y contar toda esta historia. El profesor Luis Martínez, licenciado, hoy está en entrevista con nosotros contándonos todos los apartes de lo que podrá ver nuestra población cordobesa y colombiana sobre referente a la historia que tanto pues nos ha dejado, tanto nos ha enseñado en nuestro país y en especial en el departamento de Córdoba y de Ciénaga de Oro. Bueno, profe, ya pues para finalizar, algo más para las personas, ese mensaje final para estar muy pendientes a qué hora se va a transmitir este documental de Telecaribe. Bueno, son 6 capítulos. 6 capítulos. El 20, o sea el domingo, que va de 5 a 6 de la tarde. El primer capítulo va de 5 a 5:30. Solamente ahí me dice la gente, ¿y por qué habla? Casi no habla. No, yo le doy la palabra para no fastidiar a la gente. Claro. Incito a los amigos para que los amigos también, algunos de ellos me dicen, Lucho, preséntame. El caso de Jorge Pérez de Chimá, que lo hizo excelente. El caso del profesor Ayazo en Movil, una espectacular exposición que hizo. El caso del profesor Gustavo Abad en Cereté, mi hermano, y el caso del profesor Díaz de San Antero. No, hicieron una exposición en este documental y solo me van a ver con muchas palabras y ya en exposición amplia en el tercer capítulo, que es el día 27. O sea, ya voy para el tercero, pero en todo aparezco, en todos. Y mi nombre aparece en todos los nombrecitos que pasan ahí como investigadores y como colaborador del documental. Este documental, después que lo pasan por Telecaribe, va para Madrid de España. ¿Sabe que nosotros somos colonia, fuimos colonia de los españoles, y los españoles, no sé si fue que patrocinaron esto, pero ha sido un buen documento que han hecho en Telecaribe? No es que sea el Gran Sinú, sino también los otros que han participado, como la provincia de Riohacha, como la independencia de Cartagena, el Gran Cartagena, en Barranquilla, la independencia de Barranquilla, hermosísima. Y parece mentira, la independencia vino de arriba hacia abajo.
Y así entraron los españoles de arriba hacia abajo. Y así entró Pablo Morillo para reconquistar a la Nueva Granada. Cuando digo de arriba hacia abajo es desde La Guajira para acá abajo. Sí, señor. Porque nosotros pertenecíamos a Cartagena. O sea, todo Ciénega de Oro era Cartagena. Sí, señor. Y por ahí llegaban las cosas y de aquí salían las cosas para allá. Esa fue la importancia. Y aportó en todo. Cartagena jugó un papel importante para el Sinú y el Sinú jugó un papel importante para la independencia del Caribe colombiano en el día de hoy, 200 años, 2021. Claro que sí. Bueno, profe, muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta entrevista, detallando un poco de lo que veremos a través del canal regional Telecaribe. Muchas gracias a usted, profe, por acompañarnos, por estar siempre presente para entregarle algo de nuestra historia. Siempre usted tiene datos curiosos, datos que nos alimentan la mente, el pensar, el sentir de lo que somos orenses, somos cordobeses, somos colombianos. Viene cosas muy importantes como Verástegui, la importancia de Verástegui en la historia universal. Verástegui jugó todo un papel importante en la historia universal, en la guerra de los 1000 días, en la primera guerra, en la segunda guerra, en la depresión de 1928, cuando la muerte de Gaitán, fíjate, en la creación del departamento de Córdoba. Y eso no se conoce. Por eso se llama historia no contada. Y les doy las gracias a Telecaribe a través de este medio que tú me brindas, porque quien diseñó esos capítulos precisamente fue idea mía. Me escucharon. Excelente. No sé. Y eso para mí es un gran orgullo, que la gente escuche mis ideas. Porque cuando uno le escuchan las ideas, por algo es. Claro que sí. El primer capítulo es una introducción, ya el segundo capítulo es algo de los cenúes, y el tercer capítulo, cómo se independiza Ciénega de Oro y esta región. No, profe, el orgullo es para nosotros los orenses contar con personas como usted, que a nivel nacional resaltan por ese gran conocimiento, por esos grandes aportes. De seguro los orenses y los cordobeses vamos a estar muy pendientes este domingo de 5:30 a 6 de la tarde. No, de 5 a 6 de la tarde, son dos capítulos. De 5 a 6 de la tarde, 1 hora en el canal Telecaribe, en el canal regional Telecaribe, para ver esos aportes que usted nos hace a través de su conocimiento. Gracias Luis Carlos Serge, muy agradecido por tu oportuna entrevista. Y gracias a todos los televidentes de Ciénega de Oro. Y cualquier pregunta, soy una biblioteca en la calle, llámenme, pregúntenme sobre tal cosa, como me haya mucha gente. Los Oviedos jugaron un papel importante. Los Oviedos, los Bedoya, los Susta llegaron después. Bueno, profe, muchas gracias. Vamos a estar repitiendo estos diálogos para que las personas conozcan. Vamos a abrir otro día un abanico de preguntas para que las personas que tengan algún tipo de pregunta puedan hacerla a través en estos en vivos. Entonces, muchas gracias al profe, muchas gracias a todos los televidentes. Aquí vamos a estar siempre entregándoles a ustedes la información del municipio de Ciénega de Oro. Somos Canal 4.